Bien, chicos, ¿qué celebramos hoy? La resurrección. En las redes sociales las personas han publicado muchas cosas, como por ejemplo, feliz día de resurrección y otra palabra también utilizan, la Pascua. Cuando las personas ponen en las redes sociales feliz día de la resurrección y ponen al mismo tiempo feliz día de la Pascua, ¿qué símbolo o qué dibujo están utilizando para publicar feliz día de la Pascua? ¿Qué símbolo están utilizando las personas? Un conejo y unos huevitos de oro, ¿no? O de colores y ya, ok. ¿Qué significa la Pascua y qué significa ese conejito que están subiendo en las redes sociales las personas al poner feliz día de Pascua? No significa absolutamente nada, no sé de dónde han sacado eso. No tiene ningún tipo de relación ese conejito que lo sacaron del país de Alicia y el país de las maravillas, porque ese conejo es de ahí, y lo están tratando de introducir dentro del cristianismo, con el objetivo de que esto se haga popular y más adelante se haga comercial y se desvíe un poco el objetivo principal de lo que es la verdadera Pascua bíblica, la verdadera Pascua bíblica. ¿Qué significa la Pascua en sí como tal? Vamos a ver los antecedentes de la Pascua, y los antecedentes de la Pascua la vamos a encontrar en el libro de Éxodo, en la Biblia. ¿En qué época? En la época de Moisés. Cuando Moisés llegó al pueblo de Israel a liberar al pueblo de Egipto de las garras del faraón, vemos una escena muy peculiar. Vamos a abrir Éxodo capítulo 12. ¿Cómo dice el título en sus Biblias? La Pascua. ¿Cuál es el nombre original de la palabra Pascua? Se llama Pesaj en hebreo, el Pesaj. ¿Qué se celebra en el pueblo de Israel? Se celebra el Pesaj, que traducido a nuestro idioma significa la Pascua. ¿Cuál es el origen de ese Pesaj o Pascua? No es el conejito de colores y los huevitos de colores o de oro, nada que ver. Ya vamos a ver el origen de la Pascua. Aquí surge la Pascua. En el capítulo 12, vamos a leerlo, capítulo 12 del 1 en adelante, dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, presten mucha atención a cada palabra, este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero de los meses del año. Hablen a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia, ¿ok? Vamos a recapitular un poquito. Los judíos, o mejor dicho, los futuros israelitas, en este caso para llegar a la tierra prometida, ellos estaban esclavizados por los egipcios, con Faraón. Llega Moisés, de parte de Dios, junto con Aarón, y pasaron muchas cosas, las plagas que ya nosotros las conocemos y todo eso. Resulta que dentro de ese evento, Dios le dice a Moisés y a Aarón, ve y dile a cada familia del pueblo de Israel, a cada familia judía, por ejemplo, tú con tu hijo van a conseguir un cordero. ¿Y qué van a hacer con ese cordero? Van a hacer lo siguiente. Vamos a seguir leyendo. Versículo 3. Habla toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas, si la familia fuere tan pequeña como no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato de su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, fíjense que tiene que ser un cordero perfecto prácticamente, macho de 1 año, lo tomarán de las ovejas o de las cabras y lo guardarás hasta el día 14 de este mes. ¿Y qué van a hacer con ese cordero? Miren las instrucciones. Lo van a inmolar. ¿Eh? Toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes y tomarán la sangre y la pondrán, ¿en dónde? En los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Entonces, la indicación de Dios es bien, chicos. Miren, ustedes van a tomar el mejor cordero que ustedes tengan, el más limpio, el más puro, el más precioso. Lo van a matar, lo van a inmolar y la sangre de ese cordero la van a guindar en los dinteles de la puerta y en los postes de su casa, en las afueras de su casa. ¿Para qué? Para evitar lo siguiente. Versículo 7.
Tomarán la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que la han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comerás de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana lo quemarás en el fuego. Y lo comerás ceñido vuestros lomos, vuestro calzado de vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comerás apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Ese es el origen de la Pascua. La Pascua no tiene absolutamente nada que ver con un conejito, sino con un cordero. Ahora, vamos a ir hilando fino, para que vamos a llegar a la parte más importante. ¿Por qué Dios le da esta orden al pueblo de Israel? Porque va a suceder algo terrorífico más adelante en esa nación de Egipto. Verso 12 dice, pues yo, hablando Dios, pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de toda la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre, ¿cuál sangre? La que fue pintada en las puertas y en las del cordero, obviamente. Y la sangre les será por señal en las casas donde ustedes están. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día les será en memoria y lo celebrarán como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebrarán. Ahí ya continúa la historia y ya sabemos hasta el versículo 29 que ya ocurre la mortandad donde mueren los primogénitos del pueblo egipcio, porque el pueblo de Egipto no quería liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. Entonces, ¿cuál es el origen de la Pascua? ¿Es un conejo de colores? ¿Es un conejo como hoy en día lo están pintando en las redes sociales? No, no sé de dónde rayos sacaron esa vaina, pero lo están tratando de hacer comercial. Pero las personas que con buena intención quizás intentan publicar este tipo de cosas, no se dan cuenta que están cometiendo una blasfemia en contra de la persona de Jesucristo. Y eso es lo que la Escritura dice, que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Cuando las personas no tienen conocimiento de la palabra de Dios, hacemos y practicamos cualquier cosa que escuchamos o nos dicen los líderes religiosos. Todo lo que nosotros escuchemos, todo lo que nosotros escuchemos de las personas o de los líderes religiosos, tú lo tienes que pasar siempre por el filtro de las Sagradas Escrituras. Si lo que escuchas no es conforme a lo que está escrito, eso no viene de Dios, es una tradición de hombre y eso no lo ha ordenado Dios. Nosotros como cristianos debemos basarnos en lo que se encuentra en las Sagradas Escrituras, porque esto fue lo que nos dio Dios para nosotros ser guiados por parte de Él, las Sagradas Escrituras. Lógicamente, porque a ver, ¿dónde tú vas a conocer a Dios? ¿Quién da testimonio de Dios? Son las Sagradas Escrituras. De hecho, Jesús cuando estaba aquí les dijo a muchas personas, ustedes creen que las Sagradas Escrituras tienen vida eterna y las Escrituras son las que dan testimonio de mí y ustedes no quieren venir a mí para darles vida eterna. Entonces son las Escrituras las que dan testimonio de Jesús. Es por medio de las Sagradas Escrituras que tú vas a conocer a Jesús y al conocer a Jesús vas a conocer al Padre y vas a saber qué cosas son las que a Dios le agrada y qué cosas son las que a Dios no le agradan. Y para eso necesitamos ir a las Sagradas Escrituras, porque en caso contrario nosotros vamos a creer cualquier cosa y vamos a escuchar frases como las que yo en una ocasión las he dicho y mucha gente la dice, yo creo a Dios a mi manera, mientras no le haga nada malo a nadie, mientras no le haga daño a nadie, no pasa nada. Yo sigo a Dios a mi manera, todo bien, todo paz y amor. Eso es lo que nosotros pensamos, no es lo que Dios dice en la Escritura. Y es ahí donde nosotros tenemos que hacer un balance entre lo que yo pienso y lo que Dios dice. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Estoy haciendo lo que yo creo, según mi mente, o según lo que Dios me ordena en su palabra? Y cuando tú vas a la palabra de Dios, te vas a encontrar muchas cosas que son contrarios a lo que tú piensas. Y es ahí cuando tú te estrellas con Dios. Y entonces el siguiente paso es arrepentirte y corregir las cosas que a Dios no le agradan, que tú crees que están bien
pero delante de Dios no están bien. Y eso lo vas a ver ¿en dónde? En las Sagradas Escrituras. Porque la Biblia es la palabra de Dios. Y ahí vas a escuchar su voz, lo que Él quiere, lo que Él te dice, lo que Él necesita de ti. En las Sagradas Escrituras. Ahora, si se dan cuenta, en el libro de Éxodo vemos la escena del Cordero. Nombra mucho énfasis al Cordero, la sangre del Cordero. Ahora, vamos a ir a la historia de Abraham. Vamos a ir al libro de Génesis, por favor. Me acompañan al libro de Génesis, capítulo 22. Esta escena es antes de Abraham. Perdón, antes de Moisés. Es con Abraham. La famosa historia de Abraham y su hijo Isaac. ¿Cuántos recuerdan esa historia? Cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. ¿Se acuerdan de esa historia? De chiquito nos han de haber enseñado, la vimos cuando veíamos en la televisión la película, ¿cómo es? La serie, el Superlibro. ¿Quién se acuerda del Superlibro? El dibujo animado. Ya ahí salía la escena de la historia de Abraham e Isaac, cuando éramos chiquitos. Bien, en el capítulo 22 de Génesis vamos a ver la escena de Abraham con Isaac en cuanto a lo que Dios le pide. Dice, verso 1 en adelante. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, a tu único hijo, Isaac, a quien tú amas, vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Te imaginas que Dios te diga, ofréceme a tu hija, ándate al Cotopaxi, llévala al monte más alto y allí la vas a ofrecer en sacrificio para mí? Eso fue lo que le dijo Dios a Abraham. Y ojo, que Abraham solo tenía un hijo, que era Isaac. Un hijo por parte, porque la esposa, acuérdense que la esposa era estéril, no podía tener hijos. Y la historia que sabemos que Dios le concedió el único hijo con la esposa Sara, y al fin pudo tener a su hijo Isaac. Y después a Dios se le ocurre pedirle a ese hijo en sacrificio. Cualquiera que lee esto dice, bueno, y que Dios se le zafó un tornillo, ¿qué? Porque suena salvaje, ¿no? Pero todo lo que nosotros vemos en la Biblia apunta a algo, son profecías bíblicas que apuntan a Jesús. Y lógicamente lo estaba probando Abraham para ver hasta dónde llegaba su amor a Dios y su fe. Lógicamente Dios no iba a permitir que muera su hijo Isaac, y no lo permitió. Y lo vamos a ver qué sucedió. Dice, verso 2, toma ahora tu hijo único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalabardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. O sea, Abraham, claro, con el dolor que él tenía, lo hizo. Fue a preparar todo. ¿Ya? Y dijo, al tercer día alzó Abraham sus ojos, verso 4, y vio el lugar de lejos. Verso 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, espérenme aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allá y adoraremos y volveremos a vosotros. Fíjense desde ahí la actitud de Abraham, que ya la fe de Abraham estaba con que Dios va a proveer, que Dios no va a permitir que mi hijo muera. ¿Sí se dan cuenta en el verso cuando dice, espérense ahí, que vamos allá y regresaremos? Hablando en plural, los dos. Verso 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí mi hijo, y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Otra vez aparece la escena del conejo, no, el cordero. Fíjense, ¿dónde está el cordero, papá, para el holocausto? Y Abraham le responde, verso 8, Dios proveerá del cordero. Este versículo para mí y para muchos de los que estudiamos las Sagradas Escrituras es una profecía relacionada a Jesús. Y lo vamos a ver más adelante. Respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo.
Entonces, verso 11, el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. ¿Quién le habló a Abraham en ese momento? ¿Fue Dios o fue un ángel? Entonces el ángel de Jehová, ¿ah?, le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo. ¿Quién le pidió el hijo? Abraham. Fue Dios. Y aquí está hablando el ángel de Jehová diciéndole, no me rehusaste a tu hijo, no me lo rehusaste. ¿Quién está hablando? Jesús. Lo que pasa es que aquí Jesús no estaba encarnado cuando ya vino después. Estos son unos de los cuantos textos en la Biblia que se los conoce al ángel de Jehová. Era el título que se le daba a Jesucristo preencarnado, antes de venir a la tierra en carne. Él es el ángel de Jehová. Cuando tú veas en la Biblia, te encuentres la escena, el ángel de Jehová, tienes que darte cuenta en esos pequeños detalles que nos dimos cuenta ahorita, si se refiere a Jesús o a un ángel de Dios, porque hay otros versos donde sí hablan el ángel de Jehová, que sí es un ángel como tal. Pero en esta escena no es el ángel como ángel, sino que es el ángel de Jehová en referencia a Jesucristo. ¿Ya? Mucho ojo con eso cuando ustedes lean la Biblia. Ahora bien, aquí vemos la escena. Acuérdense que hoy estamos en la tercera parte porque empezamos una serie desde el día viernes. El sábado continuamos la segunda parte y hoy estamos en la tercera parte. ¿Se acuerdan cuando les mencioné sobre la Trinidad de Dios, cómo se manifestó el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Cuando Jesús se bautizó. Dios es un solo Dios, pero son tres personas. Y estas tres personas son diferentes cada una, pero estas tres personas componen una sola esencia, un solo Dios. No son tres dioses, es un solo Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres personas, tres manifestaciones, un solo Dios. Y el ejemplo que siempre les he puesto, que no es un ejemplo bueno para tomarlo, pero para que nosotros como terrenales lo entendamos, porque no se puede comparar su gloria, es como el agua. El agua tiene tres estados, sólido, líquido y gaseoso, tres en uno. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, tres en uno. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es tres en uno. Es uno solo, no son tres dioses, es un solo Dios, en tres personas. ¿Estamos? Entonces aquí vemos la segunda persona de Dios manifestándose a Abraham y diciéndole, aguántate, detén tu mano. Y vemos la siguiente escena, en el verso 13, dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar y que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Verso 18. Y en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Listo. Esta escena de Abraham, ¿cuándo sucedió? Antes de Moisés. Y después de Abraham viene la escena de Moisés. Y en tanto en Abraham como en Moisés utilizan la figura del cordero sacrificado. Ahora bien, con esa reseña que acabamos de ver, quiero que me ayudes por favor a buscar el versículo en Salmos donde dice horadaron mis manos y mis pies. Y mientras tanto nosotros vamos a ir a Juan capítulo 1. El Evangelio de Juan, o el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son los 4 primeros libros del Evangelio del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, en el libro de Juan, aparece
una referencia en cuanto a Jesucristo como el Verbo encarnado. Presten mucha atención en el versículo 1 lo que dice. En el principio, ¿cuál principio? El principio de la creación de este mundo. Era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿A qué verbo se refiere? Ese verbo, la palabra original es palabra. Está mal traducido la palabra verbo, pero bueno, no vamos a poner exquisito en cuanto a traducciones, ¿no? Pero la palabra verbo o palabra, en sí en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra o el verbo era Dios. ¿De quién está hablando con ese verbo o palabra? ¿A quién se refiere? A Jesucristo. ¿Por qué a Jesucristo? Vamos a seguir viendo. Verso 2. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él, ¿en cuál él? En el verbo, ¿no? En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Vamos a saltarnos al versículo 10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Estos son los judíos. ¿Se acuerdan que ayer vimos el texto cuando Jesús resucitó de entre los muertos? Cómo los judíos rechazaron a Jesús como el Mesías. No lo recibieron a Jesús como el Mesías. Por eso dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Vamos al verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verso 14 lo relacionamos con el verso 1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Y qué pasó con ese verbo? Verso 14, aquel verbo se hizo carne. ¿Quién era el verbo? Verso 1, Dios. Y ese verbo que es Dios se encarnó en Jesús y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Ahora, cuando ya Jesús se aparece a Juan el Bautista, fíjense la frase que Juan el Bautista utiliza cuando lo ve. Versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, ¿qué dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién es Jesús? Tiene relación con las profecías del Antiguo Testamento. Aparece en Abraham, aparece en Moisés. Cuando Dios le dice, mi pueblo va a ser liberado de la muerte. Y ese pueblo que va a ser liberado de la muerte va a tener una señal. ¿Cuál es esa señal? La sangre. ¿Qué significa esto? Jesucristo vino acá a la tierra. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque Él fue el Cordero inmolado en la cruz. ¿Recuerdan cuánto dijo? Tienen que inmolar al Cordero y su sangre la van a poner en los dinteles de la puerta, y cuando yo pase para matarlos a los primogénitos y vea la marca de la sangre, yo no los voy a matar a ustedes. ¿A qué vino Jesús a la tierra? ¿Qué es lo que a nosotros nos separa de Dios? El pecado. Nuestra vieja manera de vivir, nosotros vivir a nuestra propia manera y no a la manera de Dios, cometemos pecados y vivimos alejados de Dios. Aunque Dios muchas veces quiera manifestarse en nuestras vidas, no puede manifestarse porque nuestro pecado impide que Él se haga real en nuestra vida. Entonces, para nosotros no ser condenados al infierno, sino poder entrar al reino de los cielos y tener vida eterna, Dios en su amor y su misericordia, sin que nosotros lo merezcamos, Él se hizo carne, vino en la persona de Jesús a entregar su vida en la cruz como cordero inmolado para, por medio del derramamiento de su sangre, a nosotros limpiarnos de toda maldad y de todo pecado, para que la muerte no pueda tocarnos a nosotros. Y cuando hablo muerte no me refiero a la muerte física, sino a la separación eterna de nosotros para con Dios. Esto quiere decir que nosotros no podamos ir al infierno, sino podamos entrar al reino de los cielos gracias al sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. Si no fuera por ese sacrificio, tú y yo merecemos la condenación en el infierno automáticamente, porque ninguno de nosotros somos dignos de entrar al reino de los cielos, porque
todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Si no fuera por ese sacrificio, por ese derramamiento de sangre, si Jesús no hubiera muerto y Jesús no hubiera resucitado, nosotros no tendríamos la vida eterna, tendríamos la condenación eterna. Pero ojo, si bien es cierto, Dios dice, cuando vea la sangre en ellos, yo no los voy a tocar. Pero nosotros tenemos que tener una señal, y la señal es la sangre del Cordero y el sello del Espíritu Santo de Dios. ¿Y quiénes son aquellos que tienen la sangre del Cordero y el sello del Espíritu Santo de Dios? Aquellos que se han arrepentido y se han convertido a Jesucristo de corazón y de verdad. No sirve de nada que tú te identifiques con una religión. Que tú digas, yo soy católico, yo soy evangélico, yo soy mormón, testigo de Jehová, eso no sirve absolutamente para nada. No sirve para nada. La única forma en la cual nosotros podemos entrar al reino de los cielos es arrepintiéndonos y convirtiéndonos a Jesucristo. Si tú no te conviertes a Jesucristo, tú puedes ser la persona más buena del mundo, tú puedes hacer las cosas más preciosas del mundo, pero en el día del juicio final Dios te va a decir, Jesús te va a decir, apártate de mí porque ni te conozco. Y si Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador, y en el día del juicio Jesús nos dice, no te conozco, ¿quién te va a salvar? A Dios tú no le vas a poder decir, pero es que yo ayudaba a los pobres, pero es que yo era de tal religión, pero es que yo hacía esto, yo hacía lo de acá. No, al reino de los cielos, en el día del juicio, quien te va a salvar es Jesucristo, y Él te va a reconocer si de verdad tú le entregaste tu vida a Jesús de corazón. Porque Jesús lo dijo en el libro de Mateo, cuando le dijo a la gente, muchos, vamos a verlo, Mateo capítulo 7, versículo 21. Y el problema está en que las personas creen que porque ya yo creo en Diosito, Chuchito lindo, ya me voy a entrar al cielo y todo bonito, paz y amor, y no, así no son las cosas. Mira lo que dice Jesús. Es que la gente cree que Jesús aquí hablaba, chicos, yo los amo con un amor infinito, paz y amor, venga, un abracito y besitos. No, Jesús decía muchas veces cosas que ofendían. Y esta es una de las cosas que ofendían, al decir la verdad. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. El echar fuera demonios y el hacer milagros no te garantiza el pasaporte al cielo. Dice, y entonces les declararé, nunca los conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Así que aquí, y fíjate que se lo está diciendo a personas que dicen que echaban fuera demonios, que predicaban en el nombre de Cristo, porque profetizar significa hablar o predicar en el nombre de Él. Eso no es suficiente, sino el hacer la voluntad del Padre. Y el hacer no incluye obras, el hacer significa, ¿qué cosa? En que tú reconozcas que Jesús es el Cordero inmolado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y que tú te has arrepentido de tu vieja manera de vivir para entregarle tu vida a Jesucristo, para aquí, de aquí en adelante seguir sus pisadas. Porque Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Él es el Cordero de Dios. Él es el inmolado de Dios. Para que tú y yo, por medio de Él, podamos acceder al reino de los cielos. Juan capítulo 14, vamos a ver, Juan capítulo 14, versículo 6. Si yo te pregunto, ¿qué necesitas tú para entrar al reino de los cielos? Tú le preguntas a una persona, ¿qué necesito para entrar al reino de los cielos? La persona te van a decir, bueno, ser buena persona, no hacerle nada malo a nadie, ¿sí o no? Si tú dices eso, te fuiste de cabeza para el infierno, así. Y eso no quiere decir de que seamos desgraciados o mala gente, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que por eso nosotros no entramos al cielo. Ya vamos a verlo. Dice, verso 6. Jesús dijo, yo soy el camino. ¿Camino a qué? Camino a Dios. Yo soy el camino. Yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pregunto, ¿de qué forma tú te vas a acercar a Dios? ¿Por medio de Buda? ¿Por medio de María? ¿Por medio de Pedro? ¿Por medio de Pablo? Es enfático Jesús al decir, yo soy el camino. El único. Yo soy. ¿Tú quieres conocer el camino? Yo, Jesús. ¿Tú quieres conocer la verdad en un mundo de mentiras? Yo soy la verdad. ¿Y tú quieres tener vida eterna? Yo soy la vida. ¿Y tú quieres llegar al Padre? Pues solamente por mí, Jesús.
El problema es que las personas quieren buscar a Dios por las religiones y buscan por aquí, buscan por allá. Y la gente está enfrascada en que, miren, esta Semana Santa ha sido una semana hipócrita. Es verdad, es la semana más hipócrita, no me refiero en cuanto a santa como tal, sino por las personas que hacen cosas sin sentido, que no tienen ni la más mínima idea de lo que están haciendo, la cual yo también alguna vez lo hice cuando desconocía las cosas de Dios, por dejarme llevar por las cosas que me enseñaban mis antepasados, la religión, hasta que conocí de verdad a Jesucristo y me di cuenta que habían cosas que no estaban bien. He visto a la gente que está con su agüita y su agua bendita. Por ahí un video circulando que le tiran el agua bendita ¿cómo es? Al ATM. ¿Ya? Y que fuera diablo. Y no saben ni lo que hacen. Esas cosas no están ni siquiera en las escrituras. Las han sacado simplemente porque la religión o las personas se han inventado esas cosas por hacer costumbres o tradiciones humanas que no tienen ningún sustento bíblico. Cuando nosotros vamos a las Sagradas Escrituras nos damos cuenta de muchas cosas que no están bien. ¿Cuánta gente en esta Semana Santa no anduvo detrás de unos muñecos? Pregunto yo, ¿tú crees que Dios se complace en esa práctica? No puedo cogerlo porque después Supongamos que esto es un muñeco ya de esto, y lo tengo en el hombro y voy caminando en las procesiones y la gente ya mismo se me trepa en el hombro por tocar el muñeco. ¿Tú crees que eso está en las Sagradas Escrituras y eso es aprobado por Dios? Para nada. ¿De dónde sacan eso? De tradiciones humanas, no tradiciones bíblicas. ¿De dónde sacan el persinarse? ¿De dónde sacan la señal de la Santa Cruz? Eso no existe en ningún lado de las Escrituras. La ceniza, tantas vainas que se han inventado, no lo encontramos en la Escritura. Jesucristo es enfático. ¿Tú quieres llegar al Padre? Ven a mí. ¿Tú quieres conocer a Dios? Ven a mí. ¿Tú quieres conocer la verdad? Ven a mí. El problema es que la gente no quiere ir a Jesús. ¿Y cómo vas a conocer a Jesús? Las Escrituras. ¿Y cuál es el problema de la gente? Que no le gusta leer. Y las Escrituras no es solamente para leerlas. Las Escrituras tú tienes que estudiarlas, escudriñarlas. ¿Acaso no dice Dios, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento? De conocimiento de las Sagradas Escrituras. ¿Cómo vas a conocer a Dios si para conocer a Dios solo hay un camino que se llama Jesús? ¿Y cómo vas a conocer a Jesús si quien da testimonio de Jesús son las Escrituras? Y no quieres ir a las Escrituras porque no te gusta leer. ¿Y cuántos tienen sus Biblias llenas de telaraña en sus casas? O algunos tienen sus Biblias abiertas en la puerta de su casa como amuleto de buena suerte para que el ladrón no se les meta. O algunos la tienen debajo de la axila y ni siquiera la leen. Y algunos la leen pero no la ponen en práctica. Entonces es leerla, estudiarla, meditarla y ponerla en práctica. Y lo curioso, que muchas veces lo he explicado, proyecta el versículo cuando Jesús dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Esa palabra, nadie viene, si te das cuenta, no dice que nadie va al Padre. Dice nadie viene, porque Él y el Padre son uno. No dice nadie va, dice nadie viene. Es diferente. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Quieres acercarte a Dios? Tienes que acercarte en el nombre de Jesús. ¿Quieres que intercedan por ti ante Dios? Tienes que ir a Jesús, porque Jesús es el único camino al Padre. No vas a llegar por ningún otro lado. Y por eso la gente hoy en día hace y cree lo que cree. Y ahora me salen con la vaina del conejito. ¿Por qué? Por falta de conocimiento de las Escrituras. Porque no les enseñan. Y cuando les enseñan, no quieren. Ese es el problema de la gente. Pero la sorpresa que muchos se van a llevar en el día del juicio, ¿cuál va a ser? Ni te conozco. Pero Señor, Señor, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. ¿Y qué necesito entonces? Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados tus
pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué tienes que hacer tú para recibir a Jesús? Arrepentirte y convertirte. Son dos cosas. Arrepentirte y convertirte. ¿Qué es el arrepentimiento? Porque no puedes llegar a convertirte si primero no te arrepientes. ¿Qué es el arrepentimiento? Es darle la espalda a tu vieja manera de vivir para darle el frente a Dios. Es crucificar tu viejo hombre para resucitar en una nueva vida con Cristo. Una vida nueva. Eso es arrepentirse. Señor, ¿sabes qué? Yo te costé sangre. Por mi culpa fuiste a la cruz. Por mis pecados, por ser borracho, por ser parrandero, por andar de farras de aquí por allá, por andar vacilando con el uno y el otro, andar de picaflor, ser boca sucia, andarme peleando con el uno con el otro, andar hablando mal del otro, andar hablando a la espalda del otro, por andar enemistándome con el de aquí, con el de acá, con el de acá, por andar viendo videos que no debo de ver, por andar cantando músicas que no debo de cantar, por andar tatuándome, por andar haciendo esto, lo de acá, lo de acá. Tú pagaste el precio en la cruz por mi culpa. Te costó sangre, dolor, lágrimas. Perdóname, me arrepiento, me convierto a ti. Me duele, me dolió, lo que tú hiciste por mí me dolió. Te herí, te golpeé, te sacrificaste por mí. Perdóname, voy a cambiar. Me van a costar muchas cosas, sí, pero en el camino tú me vas a ir puliendo. Porque no cambiamos de la noche a la mañana todo, en el camino Dios nos va puliendo. Pero tú tomas la decisión de decir, ¿sabes qué, Jesús? Voy a cambiar mi vida, voy a entregar mi vida a ti. Me llamen el hermanito, si me llamen el aleluyo, me llamen todo lo que me llamen. Pero yo voy a entregar mi vida por ti, así como tú entregaste tu vida por mí, sin importarme lo que el resto diga o piense de mí. Perdóname y te entrego mi vida por completo. Voy a empezar a buscar de ti en la Biblia, voy a empezar a orar más, voy a empezar a estudiar tu palabra, voy a empezar a adorarte y voy a empezar a congregarme. Esas cosas son consecuencias de que te has convertido. Entonces, el convertirte a Jesús es una consecuencia de el haberte arrepentido. Pero antes de arrepentirte, hay algo previo al arrepentimiento. ¿Qué es el previo al arrepentimiento? Vamos a ir a Lucas. Lucas capítulo 24, versículo 45 en adelante. Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, Jesús le dijo a sus discípulos lo siguiente, lo cual también nos dice a nosotros, somos sus discípulos. Verso 45 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito y fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Verso 47. Y que se predicase en su nombre, ¿qué cosa? El arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Qué tenemos que predicar nosotros como hijos de Dios? El arrepentimiento y el perdón de los pecados. No puede haber perdón de pecados si primero no hay arrepentimiento. Y para que haya arrepentimiento, ¿qué tiene que haber primero? Confrontación de tu pecado, lo que no te gusta. A la gente no le gusta que les digan la verdad, pero hay que decirles la verdad aunque no les guste. ¿Y cuál es la verdad? Que te tienes que arrepentir de tu vieja manera de vivir y convertirte a Jesucristo aunque no te guste. Sí, pero me va a tocar renunciar a muchas cosas, que ya no puedo ir a las discotecas y esto le da acá. Mira, si tú piensas así, tú no has nacido de nuevo. Porque el que nace de nuevo y se arrepiente, ya no le cuesta dejar de hacer esas cosas, sino que las deja de hacer por amor a Jesús. Porque tú no vas a hacer algo para ofender a alguien a quien tú amas. Dios te va cambiando poco a poco. No se trata de que, pero si yo me hago cristiano, me convierto a Cristo, voy a dejar de tener que hacer esto. No funciona así. Tú dejas de hacer eso que estás haciendo no porque alguien te diga no lo hagas, sino que te convertiste a alguien que dio su vida por ti en la cruz, aunque no lo merecías,
y pagó su sangre y resucitó para darte vida eterna, y tú te das cuenta de que eres indigno, sucio, impío, inicuo, según las escrituras, somos basura, pero Dios en su amor y su misericordia nos rescató, aunque no lo merecíamos, nos sacó del hueco para darnos vida eterna sin merecerlo. Ese es el amor de Dios hacia nosotros. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Por amor a Él, porque Él me amó primero, yo no voy a hacer las cosas que hacía antes, voy a entregar mi vida a Jesús. Y tú dejas, ya las cosas que hacías antes, ya no las haces porque ya no te nace. Porque ya cuando tú le entregas tu vida a Jesucristo, el Espíritu Santo viene y lo que tú ahora haces, que antes hacías, ahora ya no lo haces, no porque no lo quieras hacer, sino porque ya no te nace. Porque en ti hay algo que ya no te impulsa a hacerlo y esa es la presencia de Dios. Por eso antes de conocer a Jesús decimos esas cosas como que, pero es que tengo que dejar de hacer esto y lo de aquí, lo de allá. ¿Por qué? Porque no tenemos a Jesús dentro. Pero ya cuando lo tenemos dentro, ya cambia todo. Mi vida y mi mente, cambia todo. La gente, ¿qué quiere escuchar en las prédicas? Tú vas a ser un empresario de éxito, así me dice el Señor, tu negocio va a crecer, tus deudas van a ser pagadas, tú eres un hijo de Dios, Dios te ama así como eres, no importa. Suena lindo, ¿no? Y pueden decir cosas más lindas, incluso hasta para hacerte llorar, lindo, precioso. Pero eso no es predicar la verdad. ¿Cómo se van a arrepentir así si no confronta su pecado? ¿Qué dice la Escritura? Dios está irado todos los días con el impío. Famosísima frase romántica del cristiano. Dios ama al pecador. No, ¿cómo es? Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y Dios te ama igual, así como estás. No importa, igual Dios te ama. Y la Biblia dice que Dios está irado con el injusto y con el impío. Todos los días. El uno suena lindo, pero ¿cuál es la verdad? La que ofende. Y si tú no te arrepientes, la ira de Dios está sobre ti. Si tú no te conviertes a Cristo, tú no eres de Cristo, tú eres de Satanás. Jesucristo mismo lo dijo. ¿O no se acuerdan cuando Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es? Se los enseño. Vamos a Mateo. Mateo capítulo 12, versículo 30. ¿Quieres convertirte a Jesús? ¿Sí o no? Sí, muy bien. ¿No? Ok. No, es que todavía no quiero, más adelante, cuando sea viejito, ahorita quiero disfrutar mi vida. La vida es una sola, hay que vivirla, la. Está escrito y dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, dijo Jesús, la riega, desparrama. Entonces, compadre, aquí es conmigo o en mi contra. O estás con Cristo o estás en su contra. Aquí no hay intermedio. No lo digo yo, lo dijo él. ¿Me sigues? No. Te conviertes en mi enemigo. Enemigo de Dios. Pero la gente que dice, no, yo sigo a Dios a mi manera, igual yo en mi casa ahí me quedo escuchando, ahí patas arriba de la prédica. Y yo ahí leo la Biblia cuando me dé la gana y de vez en cuando. Yo sigo a Dios, igual Dios me ama como soy. No, mijo, no es como tú piensas, es como Dios dice. Claro, Dios manifestó su amor para con nosotros, aunque siendo impíos, malos, Él murió por nosotros en la cruz. Excelente, Él ya demostró su amor. Pero si a pesar de eso tú sigues con tu misma conducta, la ira de Dios está sobre ti. Entonces, antes de ustedes llegar acá y de escuchar lo que están escuchando ahorita, éramos de todo, ¿o no? Sin Cristo. Y ahora el Señor los ha confrontado y los está confrontando. Te tienes que convertir a Él. Si no, ¿qué pasa? Estás en su contra. Eso no quiere escuchar la gente, pero es la verdad. Entonces yo no puedo cambiar la verdad por la mentira, porque por hablarles bonito, porque la gente se me puede ir. Ese es el error que cometen muchas iglesias, no todas. Y por miedo a que la gente se les vaya, no les dice la verdad, les habla lindo. Cuando la Escritura dice que si no te arrepientes, perecerás. Si no te arrepientes, la ira de Dios está sobre ti. Si no es con Cristo, estás en contra de Cristo. Y que te tienes que arrepentir y te tienes que convertir a Jesús.
porque a Cristo le costó sangre. ¿Y tú qué estás haciendo con eso? De boca para afuera decimos, yo te amo, Señor, con todo mi amor, pero con nuestras acciones estamos demostrando todo lo contrario. Si tú le quieres decir a Dios te amo, se lo tienes que demostrar con tus acciones, no de boca para afuera. No sirve de nada si lo dices de boca para afuera. Verso 33, mira lo que dice Jesús. O haces el árbol bueno y su fruto bueno, o haces el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce al árbol. Mira qué lindo Jesús, como hablaba tierno, mira la ternura, verso 34. Generación de víboras, qué tierno. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué sale de tu boca? Es lo que tú tienes en tu corazón. Lo que sale de tu boca es lo que está en tu corazón. ¿Quién está en tu corazón? ¿Jesús? ¿O tú mismo estás gobernando tu corazón? De la abundancia del corazón habla la boca. Dice. ¿Quieres saber lo que hay en el corazón de una persona? Escucha lo que habla. ¿Qué haces? ¿Qué hablas? ¿Qué sale de tu boca? O sea, esto es serio. Que no hay que jugar al cristianito, que hoy día sí, mañana no. No, es hoy o es hoy. ¿Te conviertes o te conviertes? Punto. Claro, yo no voy a estar atrás tuyo y ya, pues dale y todo. Yo no, pero es entre tú y Dios. Aquí nomás como ahorita te ayudamos, te damos palabra, te aconsejamos de parte de Dios lo que dice la Escritura, el resto ya depende de ti. Entonces hay que convertirse a Jesús, porque a Jesús le costaste sangre, no es cualquier cosa. Entonces, ¿Jesús quién es? El Cordero inmolado que quita el pecado del mundo, el Cordero de Dios. Isaías 53. El libro de Isaías fue un libro escrito muchos años antes de que Cristo venga a la tierra. Y Dios le dio una profecía al profeta Isaías en la cual dice lo siguiente. Isaías 53, 1 en adelante. Desde el capítulo 52 al versículo 13 también empieza, pero vamos a leerlo desde el capítulo 53, versículo 1 en adelante. Dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Es la figura descriptiva de Jesucristo. Profecía dicha por Dios antes de que Cristo venga, dicha por medio de quién? Del profeta Isaías. Y el texto continúa, verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca, y por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo y sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová en su mano será prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado
con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Es textual. Jesús todavía no había venido aquí. Jesús todavía no había venido a la tierra. Estamos hablando muchos años antes. Y Dios le habla al profeta y el profeta escribe esto. Y se cumplió cuando ya Cristo vino. Y en la cruz lo cumplió todo. Salmos 22, versículo 16. Uy, este capítulo es otro capítulo descriptivo de la angustia de Jesucristo. Vamos a leerlo. ¿Quién escribió el libro de los Salmos? El rey David. Y el rey David fue mucho antes de Isaías. El rey David, acuérdense que estaba siendo perseguido para ser asesinado. ¿Se acuerdan? Y él estaba en una cueva. Y el libro de los Salmos es un canto, es un cántico a Dios. Él le canta a Dios. Y él escribe un cántico a Dios, o que como una especie de poema, es un canto. Sin darse cuenta, o mejor dicho, él sí sabía que dentro del canto, él vio descriptivamente el sufrimiento de Jesús. Mira lo que dice el capítulo 22, verso 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Dónde encontramos eso? Mateo capítulo 27, verso 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, él ya estaba crucificado, ¿verdad? Diciendo, ¿qué cosa? Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús en la cruz estaba cumpliendo la profecía de Salmos capítulo 22, versículo 1. Y el rey David sigue cantándole a Dios desde su dolor, hasta llegar al versículo 7, otra profecía. Verso 7 de Salmos 22. Todos los que me ven me escarnecen. Escarnecer significa burla, burlarse. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. ¿Dónde se cumple eso? Mateo 27, 38. ¿Se acuerdan cuando Isaías dice que fue contado con los impíos? ¿Sí se acuerdan cuando leímos en Isaías? Con los impíos fue contado. Verso 38. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Eso significa que fue contado con los impíos. Y el verso 39. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Versículo 43. Confió en Dios, líbrele ahora, si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Y Salmos 22, 7, 8 dice, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Se cumplió en esta escena cuando Jesús estaba crucificado, en el 27, Mateo 27, 39, dice, los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Verso 43, confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. ¿Sí se dan cuenta? Versículo 16 de Salmos 22. El rey David sigue cantándole a Dios, y le canta y le canta. Y otra profecía aparece en el versículo 16. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Cotar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Cuándo le pasó eso a David? Si David estaba en una cueva, cantándole a Dios y escribía esos salmos para cantarle. ¿Cuándo le horadaron sus manos y sus pies? Nunca. ¿Qué estaba viendo David en toda su adoración? Estaba viendo la crucifixión de Jesús. Y esto se cumple en Mateo 27, 35. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. ¿Cuál profeta? El profeta David, que estamos leyendo. Partieron entre sí mis vestidos
y sobre mi ropa echaron suertes. Eso es lo que los soldados romanos, cuando Jesús estaba crucificado, le cogieron la ropa de Jesús y entre ellos sortearon a ver quién ganaba la ropa y se llevaba esa ropa porque esa ropa era cara, no porque él se la compró, sino porque en son de burla los autoridades en ese tiempo le pusieron un traje caro en son de salve rey de los judíos, y tanto rey eres, salve rey de los judíos, y le pusieron esa vestimenta. Claro, ya cuando estaba en la cruz, ya la vestimenta cae y ellos, esto cuesta billete, pues, a ver quién se la gana, y comienzan a sortearse, y se cumple ahí en la profecía. O sea, estamos hablando que los cumplimientos de la profecía, la Biblia es palabra de Dios, la Biblia es real, la Biblia no es un libro cualquiera, chicos. La Biblia no es un libro cualquiera, la Biblia es la palabra de Dios. Hoy en día la gente sale con que la profecía de Nostradamus, la profecía de aquí, la profecía de allá, y se ha visto el tema de las profecías como algo de película, algo místico, y no, así no es la cosa. ¿Ya? Entonces, en el capítulo 27 vamos a ver el Salmo 69-21, otro cántico del rey David en otra ocasión, y el rey David canta, y dentro de su cántico aparece otra profecía en el verso 21. Vamos a ver el 19. El cántico de David era un cántico de angustia porque él estaba sufriendo. Dice, tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. El escarnio ha quebrantado mi corazón, ya estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo. Y consoladores, y ninguno hallé. Ahí viene el verso 21, que es la profecía. Me pusieron además hiel por comida y sed me dieron, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Mateo 27-48. Cuando Jesús estaba diciendo Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La gente decía, Elías, llama, vamos, ponle una. Le pusieron lo siguiente, verso 48. Al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Vuelta, otra profecía cumplida. Todo se cumple en la cruz. O sea, estamos hablando aquí, y profecías, aquí nos podemos quedar hasta mañana hablando de profecías, que hay un montón. Pero démonos cuenta que Jesucristo, ya cuando él sabía lo que venía, ya cuando estaba en la cruz, todo lo que en él pasaba en su mente en ese momento, imagínate. A tal punto que dentro de los latigazos que a Jesús le daban, dentro de los golpes que a Jesús le daban, mira el amor de Jesús, y por eso te digo, arrepiéntete y conviértete a Jesús, porque te vas a dar cuenta que Jesús sintió en carne propia el dolor que tú y yo merecemos sufrir en el infierno. Para que tú y yo no lo suframos, Él lo sufrió en carne propia. A tal punto de que a Jesús le iban a poner anestesia. En el versículo, Mateo 27, versículo 34, desde el 33. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa el lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, Jesús, ¿qué hizo? No quiso beberlo. ¿Por qué no quiso beberlo? Jesús estaba cargando la cruz y le quisieron poner vinagre con hiel para que beba, y él lo rechazó. ¿Por qué lo rechazó? ¿Saben lo que es el vinagre con hiel? Es un anestésico para que el dolor sea menos, para que él no sienta el dolor. Y Jesús rechazó. Él quiso sentir tu dolor y el mío. Esta es otra también, claro, la profecía. Pero él quería sentir tu dolor en él, tu dolor y el mío. Imagínate. Y a Jesús no que le daban látigo con una correa, un cinturón como le das a tu bebé. ¿Quieres ver con qué le daban a Jesús? Toma una imagen, por favor, en Google, abre en internet. Tenía un mango de madera, tenía unas bolas de acero, el látigo era de cuero, y los látigos de cuero trenzados, secados al sol, varían el tamaño según la intención del verdugo. Las bolas eran de acero y los fragmentos de hueso
sea, era algo que a lo que te penetraba en la piel y te arrancaba la piel. No es que el latiguito ahí, no. Aparte del azote, a lo que jalaban, eso sufrió Jesús por ti y por mí. Puedes poner otra imagen. Solamente imagínate todo cómo les daban en la espalda, todo lo que arrancaban. Cada latigazo, cada golpe que Jesús sufría es por tu pecado y el mío. Cada golpe, cada dolor, cada latigazo es por las veces que tú no quieres leer la Biblia, las veces que no quieres orar, las veces que no te quieres congregar, las veces que no quieres buscar de Jesús, y las veces que quieres hacer las cosas a tu manera y buscar de las cosas que este mundo te ofrece en lugar de buscar de Él. Eso sufrió él ahí. Y las coronas de espinas, vamos con las coronas de espinas. Pero solamente imagínate que te pongan eso en tu cabeza. Y aparte de que te pongan eso en tu cabeza, con un palo te den en la cabeza. Imagínate. Y él no quiso beber el anestésico, quiso sentir el dolor de tu pecado y del mío. Y ahora vamos a leer Lucas, antes de poner el siguiente video. Lucas capítulo 23, versículo 26 en adelante. Y después vamos a Juan. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que llevase tras Jesús. Y le seguía la gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellos, les dijo: hijas de Jerusalén, no llores por mí, lloren por ustedes y por sus hijos. O sea, las mujeres, claro, ven a Jesús latigueado, golpeado, lo están flagelando y ellas llorando, pobrecito Jesús. No, Jesús dice, no, pobrecito ustedes, por ustedes lloren, para que se arrepientan. Juan 19, versículo 17 en adelante. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado La Calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron con él y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. O sea, el INRI. INRI en latín significa INRI. Acuérdense que el letrero decía en latín, decía en griego y en hebreo. ¿Y en hebreo qué significaba Jesús Nazareno, Rey de los Judíos? Hanotri, Bemelech, Ha Yehudí. Y cada inicial de esos nombres en hebreo tienen el Yod Hei Vav Hei, el nombre de Dios, de Yahvé o Jehová, el IHBH. Eso ya lo vimos hace unos meses atrás. Y dice, verso 20, y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo y griego y en latín. Y dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas rey de los judíos, sino que él dijo: soy rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. O sea, como ya está hecho, punto. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes para cada soldado. Bueno, ahí vemos que ya lo leímos en Mateo. Repartieron sus vestidos entre sí. Vamos a saltarnos al versículo 26. 25. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, en este caso María, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. ¿Sabían algunas Marías? Verso 26. Acuérdense que María en el original no es María, sino Miriam. O sea, María originalmente en hebreo se llama Miriam. En nuestro idioma ya se traduce como María. Verso 26. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, este es Juan, que estaba presente, dijo a su madre. Fíjense que Jesús no la llamó madre a María. ¿Cómo la llamó? Mujer. Dice: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre.
y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Quien cuidaba en este caso a María era Jesús, ¿no? Pero ya como Jesús ya tenía que partir, le dice, lo que estaba tratando de decirle Jesús a Juan era, cuídala de mi parte, ¿ya? Y Jesús la llama, lo curioso es que Jesús la llama mujer, no la llama madre. En traducciones modernas quieren romantizarlo un poco más y le ponen madre, pero originalmente es mujer, porque Él es Dios. María fue un instrumento nada más para que Jesús nazca. Claro, aquí en la tierra como madre obviamente la va a amar, pero madre de Dios, Dios no es. Verso 28. Pero bueno, eso es otro tema, no lo vamos a tratar ahora. Dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya estaba todo consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Esa palabra tengo sed está en Salmo 69, 21. Lo mismo. Salmo 69, 21 dice, no lo pongas, solo escuchen o anoten nomás. Salmo 69, 21, lo que leímos en antes, me pusieron además hiel por comida y sed me dieron a beber, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Esto también tiene cumplimiento aquí cuando Jesús dijo, tengo sed. Y estaba allí, verso 29, de Juan, perdón. Estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces lo empaparon en vinagre en una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, aquí solo es vinagre, aquí no es vinagre con hiel, el anestésico. Aquí es puro nomás, eso no es anestésico. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, pegó un grito, yo a esto no le llamo un grito de dolor, sino un grito de gladiador, y dice, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. O sea, ya él, listo, se cumplieron todas las profecías, la cumplí, pagué el precio, ahora sí. Ya está todo cumplido, ya no queda nada, consumado, listo. Y muere. Y al momento de morir, el verso 31 dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua de hoy, día de resurrección, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era gran solemnidad, rogaron a Pilato que le quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, asimismo le quebraron al otro, que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió una lanza al costado. ¿Por qué no le pudieron quebrar las piernas a Jesús? Porque es una profecía referente a que el Mesías no le iban a quebrar las rodillas, ¿ya? Entonces, no le pudieron quebrar, ya estaba Jesús muerto, obviamente. El verso 34, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Esta agua también incluye el bautizo en agua. En otro momento lo hablaré, el ser bautizado en la limpieza del agua de Cristo, en la sangre y agua. Verso 35, y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no que no será quebrado hueso suyo. Pues aquí está lo que les estaba diciendo, donde dice que sus rodillas no iban a ser quebradas. Eso está en Éxodo 12:46 y en Números 9:12 y en Salmos 34:20. Para los que están tomando apuntes, ahí pueden ver la referencia de las profecías donde dice que sus rodillas no iban a ser quebradas. Ahora, otra profecía que también aparece. ¿Por qué le pasaron a Jesús la lanza en el costado? Para que se cumpliese la profecía dicha por el profeta Zacarías. En Zacarías capítulo 12, versículo 10. Vamos a ir a Zacarías 12:10. Ahí está en la pantalla, lo pueden leer, dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y oración, y mirarán a mí, aquí está hablando Dios, y mirarán a mí, a quien
traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Entonces, Dios dice, me mirarán a mí, a quien traspasaron. Se cumple en Jesús, Juan capítulo 19, versículo 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre. Verso 37. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron, haciendo referencia a Zacarías capítulo 12, versículo 10. Entonces, vamos a ver el siguiente video y quiero que se metan un poquito en la escena. Ojo, el video que vamos a ver no se compara con en realidad lo que Jesús sufrió, pero para que tengan una pequeña referencia. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías 53, del 2 al 5. La sangre corre por su frente, cegando sus ojos hinchados. Lleva sus vestidos rasgados por su sangre manchado. Su espalda tigna de roja por los latigazos, y a la vía dolorosa dirige sus pasos. El dolor es grande, no es más que su causa, y aunque va despacio al calvario va sin pausa. Tropieza, pero se levanta. Titubea, pero aún anda. A que avance el soldado manda, es que su muerte está en demanda. Su corona, siendo un reino, es de oro de 14 quilates. Es de espinas punzantes. Su cetro no es de diamante. Sus vestiduras no son elegantes, ni su palacio de esmeraldas brillantes. Y ese es el Rey de Reyes, quien va a su coronación sin honor, amor ni furor, pero va con golpes en su cara y vestiduras rasgadas. Ni siquiera es alfombra roja lo que pisa, sino que pisa su propia sangre, y esa anuncia su entrada. Y ese es el Rey de Reyes, el autor de la salvación, el asesino de la muerte. Al hombre que allí dieron por el hombre más débil, es al hombre que hoy le hincan rodillas los hombres más fuertes. Vuelve y cae en el piso. La cruz es muy pesada, la multitud aún más se ríe despiadada. El romano nuevamente latiga su espalda y le replica: levántate, bastardo, que aún te falta. Sacan de la multitud a un hombre llamado Simón. Llevar la cruz del rey le imponen de misión. El rey se levanta, la multitud aún más grita. Las viudas lloran y de su frente su sangre limpian. Los niños le tiran piedras, los hombres le escupen, las mujeres le burlan y las profecías se cumplen. El rey mira a su derecha, no ve quién es sano de su lado, pero a su izquierda están los que le burlan, paspal de soldados. Y como si fuera poco, tanto dolor, tanta humillación y tanta sangre, aún la multitud de su muerte tiene hambre. Pero ese rey valiente está dispuesto a hacer lo que sea necesario para derrotar la muerte y el pecado a través del mismo Calvario. A través del mismo Calvario. Ahora, la gente escucha esto y se sorprende y se preguntan cómo fueron tan crueles ante un inocente, ignorando que ese mismo error cometen ante la misma persona, no muy diferente. ¿Quieres saber quién es él? Ven y averigua, y te mostraré que él es más que un personaje de historia antigua, porque él es más que un carpintero nacido de una virgen que da su amor a aquellos que le eligen. Porque él es el que escupes cuando a la iglesia naciste, el que niegas cuando ignoras que existe,
el que golpeas cuando su ayuda rechazas y el que latigas cuando su amor reemplazas, el que burlas cuando su poder subestimas y el que desnudas cuando su imagen lastima. El mismo que sabe que nosotros le crucificamos es el mismo que nos perdona sin reclamos, porque Él es el que siempre está sin importar dificultad, quien te conoce por nombre, apellido y necesidad, quien camina junto a ti una milla más, quien pones otra mejilla en paz, quien muere por tus pecados, mas por tu amor resucita, porque no es quien tú quieres, Él es quien tú necesitas, quien no te abandona aunque dudes de su existir, porque aunque no creas en Él, Él cree en ti, el que te ama día a día, el que venció la tumba fría, el que te vela, el que te cuida y el que sana tus heridas, el que en el frío es tu abrigo, en la soledad Él es tu amigo, en la angustia tu consuelo, en el deseo Él es tu anhelo, en la pregunta la respuesta, el que amor nunca le resta, el que ríe cuando ríes, el que escucha cuando llora, el que te alienta cuando sufres, el que nunca te ignora. Él es el capitán, Él es el judío, Él es el nazareno, Él es el padre, Él es el obrero, Él es el que niegas o Él es el que aclamas, Él es el que odias o Él es el que amas, Él es el Mesías, Él es el rabí, Él es el profeta, Él es el que por ti dio su vida completa, como quieras llamarlo. Él es Jesucristo, Él es tu Salvador, Él es tu verdadero amor, porque Él murió por ti, para que tú vivas por Él. Bien, es exactamente lo que Jesús pagó por nosotros, ese dolor, lo que vieron en el video, claro, no se compara, fue peor todavía, desfigurado, inmolado, el Cordero de Dios, destruido por tu culpa y por mi culpa. Pero buenas noticias, Jesús no quedó muerto en la tumba, resucitó, y resucitó y está vivo. Al tercer día resucitó, un día como hoy, porque si bien es cierto Jesús murió en la cruz, pero si Él no hubiera resucitado, hubiera sido en vano su muerte. Pero resucitó, venció a la muerte, venció a Satanás y sus demonios, y venció nuestro mundo para que Él sea nuestro mundo. Y ahora nosotros estamos esperando su regreso, porque Él resucitó, ascendió al cielo y dijo que volvería pronto por nosotros. Pero mientras tanto nos dejó una tarea asignada. Mateo capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden u obedezcan todas las cosas que yo les he mandado, y he aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué hay que hacer hasta que Cristo venga? Lo que estamos haciendo ahorita, discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso incluye bautismo en agua por inmersión, y incluye bautizo por el sello del Espíritu Santo que viene posterior a eso. En otro momento haremos el tema del bautizo en agua, porque tengo que explicarle más a profundidad el tema del bautizo en agua. Ninguna persona se puede bautizar en agua si no sabe lo que eso significa. El bautizo de niños no sirve. Para tú bautizarte en agua tienes que primero conocer lo que eso significa. En el momento que toque lo haremos. Pero por ahora tenemos que hacer esto, predicar el Evangelio hasta que Cristo venga. ¿Cuál es el Evangelio? El Evangelio de las buenas noticias. El Evangelio del arrepentimiento para el perdón de los pecados. El arrepentimiento, que te arrepientas y te conviertas de tu vieja manera de vivir, para que recibas, ¿qué cosa? El perdón de tus pecados por el sacrificio de Jesús en la cruz, para que entres al cielo por su sangre, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Entonces, con eso, yo quiero que hoy día hagamos algo especial. En Mateo capítulo 26 y Lucas 22, 19. Vamos primero con Lucas 22, 19. Dice: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí.
De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. ¿Ok? Vamos a hacer la Santa Cena porque dice que hagamos esto en memoria de Él. Pero, ¿qué significa la Santa Cena? No vamos a probar la Santa Cena si primero no les explico lo que es la Santa Cena. Mateo 26, versículo 26. Mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. No es que literal el pan es el cuerpo literal de Cristo que después se convierte, y nada que ver, es algo simbólico. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Y yo os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta que el día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces, ¿qué significa la Santa Cena? El pan representa, porque él partió el pan para darle a los discípulos en representación del cuerpo de él que va a ser partido. Cuando le voy a morir y voy a ser partido, triturado. Reciban, acepten mi sacrificio en la cruz. Que mi cuerpo, como dice, el pan representa mi cuerpo, que es, esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Así dice, ¿no? Y después la copa dice, esta es mi sangre que va a ser derramada para redimir sus culpas, sus pecados, para remisión de pecados, dice, ¿verdad? ¿En qué versículo dice eso? A ver. Para remisión de sus pecados, 28. Ya. Entonces, ustedes tienen que entender qué significa esto. Listo, eso hizo Jesús con sus discípulos. ¿Y cuál fue la orden? Sigan haciendo esto en memoria de mí, de mi sacrificio en la cruz por ustedes, hasta que yo regrese, en la cual yo lo volveré a celebrar ya con ustedes. Eso significa. ¿Estamos? Ahora sí se entendió. Lo que me dijiste tú es una consecuencia, la nueva vida es una consecuencia de haber recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Una nueva vida, un cambio de vida. Entonces, lo que tú dijiste es muy bien primero, lo que tú dijiste segundo está bien, lo que ella dijo primero entraría a la tercera. O sea, primero se recibe, luego se reconoce y se recuerda, se hace memoria, y la nueva vida que tú vas a llevar de aquí en adelante es un cambio en ti en cuanto a lo que Jesús hizo, en este caso, en la cruz. Nosotros hacemos esta celebración de la Santa Cena en memoria de Él. Se podría decir como una Pascua, ¿ya? Regalo de la vida eterna. ¿Somos pecadores? Claro que somos. ¿Seguimos fallándole a Dios? Claro que le seguimos fallando. Pero lo que yo quiero es que ahorita ustedes analicen y prueben antes de celebrar la Santa Cena es si la relación de ustedes con Dios ha sido buena o se han descuidado. Para que en este momento se arrepientan, le pidan perdón y entonces celebremos con gusto la Santa Cena. ¿Estamos? Porque no quiero que pasen y vengan y ustedes no se hayan puesto a cuentas con Dios de algo que quizás hayan hecho. Este es el momento de ponerse a cuentas. Pongámonos a cuentas y ahí sí vengamos y celebremos. Cada uno pruébese a sí mismo. ¿Estamos? Entonces pónganse de pie, vamos a orar y analízate, pruébate a ti mismo en este momento las cosas que has estado haciendo bien y has estado haciendo mal. Cierra tus ojos. Piensa por un momento qué cosas has hecho antes de llegar acá, las cuales sabes que a Dios no le agradan. Y la principal de esta es que antes de venir acá, no le hayas entregado tu vida a Jesús. Una cosa es escuchar el mensaje y otra cosa es convertirte a Jesús. Hay mucha gente que ha escuchado estas cosas durante años y de ahí no pasan. Siguen igual.
Entonces, hoy es el momento de que te conviertas de verdad. Así que entrégale tu vida a Jesús en este momento, pídele perdón, dile, Señor, perdóname, perdóname porque te he fallado, perdóname porque no he hecho las cosas a tu manera, las he hecho a mi manera, perdóname porque no he escudriñado tu palabra, perdóname porque un sacrificio tan grande que hiciste por mí en la cruz yo no lo he valorado como debería de ser. Y hoy tomo la decisión de arrepentirme. Díselo ahí, hoy tomo la decisión de arrepentirme. Perdóname, Señor, límpiame. Me pongo a cuentas contigo en este momento, previo a la celebración de esta Santa Cena, en memoria de ti. Te pido perdón, límpiame en este momento, purifícame y santifícame. Estoy en paz contigo sabiendo lo que tú hiciste por mí en la cruz, sabiendo que fuiste partido, tu cuerpo y tu sangre fue derramada por mis pecados, para yo ser perdonado, santificado y justificado y poder entrar al cielo sin merecerlo. Tú derramaste ese amor tan grande, pues por ti yo entro al cielo, por tu amor. Gracias, Señor. Me pongo a cuentas contigo y si alguien me ha herido, yo lo perdono en este momento. Si alguien me ha hecho daño, en este momento lo perdono. Aunque quizás no se merezca mi perdón, pues yo tampoco me merecía tu perdón y sin embargo me perdonaste. Entonces yo también perdono a aquellos que me hicieron daño. Gracias, Señor, porque tú estás aquí conmigo y me estás escuchando y sé que me has perdonado por ese sacrificio en la cruz. Gracias te doy en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Pueden tomar asiento antes de pasar a la Santa Cena. Ya con esto pueden tranquilamente celebrarla, pero quiero dirigirme a... Quiero estar seguro de algo. Si tú llegases a morir hoy, Dios no lo permite, y tú te encuentras cara a cara con Dios porque te vas a encontrar cara a cara con Dios, el cuerpo se queda en la tumba y tú sigues viva, y Dios te pregunta, ¿por qué tú crees que yo te dejaría entrar al reino de los cielos y no a la condenación eterna en el infierno? En breves palabras, ¿qué le responderías? ¿Estás segura? 100%. Ok, Satanás va a sacar una lista en tu contra. Señor juez, yo tengo una lista en... ¿Me recuerda tu nombre? Consuelo. Yo tengo una lista aquí de Consuelo que dice, tu ley, tu palabra dice que por un pecado cometido ellos merecen la muerte y después de la muerte el infierno. Me pertenecen. Solo por un pecado. Yo tengo aquí una lista de toda su vida. Me pertenece. ¿Qué vas a hacer ahí? Igual tú. ¿Qué vas a hacer ahí? ¿Quién te va a salvar? Tu abogado, Jesús. Porque aunque esa lista existe en tu contra y en tu contra, está manchada con, ¿se acuerdan? Éxodo, con sangre. No hay culpabilidad en su contra. Porque Jesús cogió el acta que estaba en contra de ustedes y la clavó en la cruz para que tú y yo se nos redima y nos remisión de pecados, se nos quite la culpa, para que por medio de Él, tú y tú entremos al cielo. Esta lista ya no hay en contra nuestra, porque su sangre nos limpió de toda culpa. Entonces, si Dios te pregunta, ¿por qué tú crees que mereces entrar al cielo y no al infierno? Jesús va a decir, porque yo pagué el precio por ella y por ella en la cruz, y lo que ellas tenían que pagar en el infierno, yo lo pagué en la cruz del Calvario. Entran al cielo gratis. Ese es el amor de Jesús. Eso es todo. Así que allá la respuesta de que porque he ayudado a algunas personas, porque yo no le hago nada malo a nadie, esa no es la respuesta. Porque Efesios capítulo 2 dice lo siguiente, lo puedes publicar y quiero que lo lean. Efesios capítulo 2, versículo 8.
Porque por gracia, primero, ¿qué es la gracia? Es un regalo inmerecido. ¿Cómo se llama ese regalo? La gracia es un regalo. Cuando ustedes vean en la Biblia, gracia significa regalo. ¿Cómo se llama ese regalo de Dios para ustedes? Jesucristo. La gracia del perdón por medio de Jesucristo. ¿Ya? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Fe en quién? Jesús. Y esto no es de ustedes, sino es un regalo de Dios. Verso 9. No es por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué significa eso? Que tú no vas a entrar al cielo por tus méritos. ¿Para qué? Para que tú no digas, a ver, yo merezco el cielo. Esto no es para que tú digas, yo entro al cielo porque yo hice esto, lo de acá, lo de acá. Por eso significa gloriarte. No es por obras para que nadie se gloríe. Porque si tú entras al cielo por tus méritos, ¿para qué murió Jesús entonces por ti en la cruz y por ti mismo puedes entrar al cielo? Entonces, ¿por qué entras al cielo? ¿Por obras o por gracia? Por gracia. ¿Y qué es la gracia? Un regalo inmerecido de parte de Dios. ¿Y cómo se llama ese regalo? Jesucristo, el sacrificio en la cruz, su muerte y su resurrección. ¿Para qué? Para que tus pecados sean perdonados. ¿Para que no te vayas a dónde? Si no, muy bien. Oh, un aplauso fuerte. Muy bien, muy bien. Ahora sí, esto no se les olvide nunca, ni se los quite nadie. De aquí en adelante ustedes van a empezar una nueva vida en Jesús y tienen que empezar a crecer en Jesús. Son sus acciones las que van a demostrarle a Dios, no a mí, si de verdad Jesús ha entrado en sus vidas. Una cosa es conocer, otra cosa es recibirlo. Ahorita ya conocen, ahora lo van a recibir, recién lo van a recibir, y ahí les voy a ayudar ahorita cómo recibirlo. ¿Ya? Pero lo importante es que lo conozcan, entiendan y lo reciban y permanezcan. Son tres cosas. ¿Ya? Entonces ustedes ahorita ya conocen, ahora lo van a recibir y de ahí permanecer. ¿Listo? Entonces, ya saben cómo entrar al cielo, ya saben cómo se llama ese regalito. Listo. El regalo se llama Jesús. ¿Cómo recibes a Jesús en tu vida? Eso lo vimos en Hechos. No le digan. ¿Qué tenemos que hacer? Y muy bien. ¿Qué tienes que hacer? A Jesucristo. Listo. Pónganse de pie y van a hacer eso en este momento. Vamos. Y me ayude el resto también. Yo los voy a guiar en una oración y ustedes van a recibir a Jesús en su corazón y le van a pedir perdón. Cierren sus ojitos y me van a seguir en esta oración. Van a repetir esta oración conmigo. Ahora sí, con conocimiento de lo que van a hacer, sabiendo lo que van a hacer, van a repetir esta oración conmigo. Yo las voy a guiar, ¿ya? Cierran sus ojos y el resto también me acompaña para no dejarlas solas, ¿ya? Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me acerco ante tu presencia, invocando tu nombre, porque me siento tan arrepentido de mi vieja manera de vivir, alejado de ti, porque mi pecado me separa de ti. Y por mi culpa fuiste a la cruz y derramaste tu sangre por mis rebeliones. Perdóname, Señor, por no valorar un sacrificio tan grande que hiciste por amor a mí sin que yo me lo merezca. Es por eso, Dios mío, que hoy tomo la siguiente decisión. El día de hoy me arrepiento de todos mis pecados. Renuncio a mi vieja manera de vivir, a los deseos de mi carne, y confieso con mi boca que Jesucristo es mi único Señor y Salvador personal, y creo con todo mi corazón que Jesús murió por mí en la cruz
y Dios el Padre lo resucitó de entre los muertos. Es por esto que recibo el regalo de la vida eterna, al reconocer que soy salvo por gracia a través de Jesucristo y no por mis méritos. Jesús, te entrego mi corazón, entra en mi vida. A partir de ahora, viviré solo por ti y para ti, en agradecimiento a un amor tan grande. Sé tú gobernando mi vida y escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Hoy soy una nueva criatura y cuando esté delante de tu presencia, tendré la confianza de que por Jesús entraré al reino de los cielos y a la vida eterna. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesucristo, mi Señor y Salvador. Amén y amén. Listo, un aplauso fuerte. Ahora sí, bienvenidas al reino de Dios. Ya con eso es suficiente, pero tienen que permanecer. ¿Ya? Esto no sea algo emocional, sino que perdure. ¿Estamos? Entonces, bienvenidas. Igual aquí en Casa de Oración van a seguir aprendiendo mucho. Bienvenidos a esta familia. Y bueno, aquí en lo personal pueden contar conmigo en lo que deseen para ayudarles en lo que más pueda. Mi nombre es Milton, no me presenté. Y bueno, cuentan conmigo, ¿ya? Espero que no sea la primera vez y nunca más las vuelva a ver, pero verlas más seguido, ¿ya? Listo, vamos a cerrar este tiempo a celebrar la Santa Cena y terminamos adorando a nuestro Dios. Bien, acuérdense, ¿qué representa el pan? Bien, en un acto simbólico yo quiero que ustedes lo partan y recuerden que esto fue por Jesús, que fue partido su cuerpo por nosotros. Denle su cuerpo. Ahora sí, cómanlo en memoria del Señor. ¿Ya? Ya, ahora con la copa, ¿qué representaba la copa del vino? La sangre de Cristo derramada para nuestro perdón de los pecados. Listo, vamos a recibirlo en memoria de Él. Pueden beber. Bendito sea el nombre de Jesús, amén. Aleluya, vamos a ponernos de pie, vamos a terminar este tiempo adorándole en agradecimiento, dar tu vida en la cruz. Gracias por morir en la cruz y gracias por resucitar y regalarnos la vida eterna. En agradecimiento seguiremos tus pasos todos los días de nuestra vida hasta que tú regreses por nosotros, porque tú prometiste que vendrías pronto por nosotros. Ven pronto, Jesús, las profecías se siguen cumpliendo y tu venida se acerca pronto, Señor. Mientras tanto, estamos preparados y listos para seguir buscando tu presencia y seguir predicando el evangelio del arrepentimiento para el perdón de los pecados, haciendo los discípulos a todas las naciones, bautizándolos en tu nombre, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que tú nos has mandado, sabiendo que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias te damos, Señor, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.